estamos de regreso en esta edición de Conexión y el tema de la situación de los y las deportistas cubanas que después de los Panamericanos han huido de su delegación está adquiriendo mucha importancia en nuestra agenda. De hecho, a La Moneda llegaron hoy una serie de parlamentarios a pedirle al gobierno que le otorgue refugio a estas personas. Queremos conocer los antecedentes más recientes y saber cuán común es que los ciudadanos y ciudadanas cubanos soliciten refugio o asilo en nuestro país. Para eso saludamos a Luis Eduardo Taller, director del Servicio Nacional de Migraciones del Gobierno de Chile. ¿Cómo está, director? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carolina, Ramón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera que partiéramos por lo último, por la solicitud de refugio en Chile de los 5 deportistas que se fugaron de la Villa Panamericana y que han tenido la representación, para ubicarnos, porque son 10, según ha confirmado hoy día la vocera de gobierno, los que han tenido la representación legal de Mijaíl Bonito, el ex asesor en materia de migración del presidente Sebastián Piñera. Usted nos puede confirmar esta información, ¿cierto? Que en el fondo estas personas han pedido la solicitud de refugio. Sí, Carolina, nosotros hemos recibido los últimos días 10 solicitudes de personas de nacionalidad cubana, ¿ya? Es importante al respecto señalar lo siguiente: la ley de refugio, en su artículo 7, establece el principio de la confidencialidad. Por lo tanto, las personas, una vez que ingresan al procedimiento de refugio, están regidas una vez que formalizan, ingresan a una solicitud al servicio, están regidas por este principio, lo que impide, ¿ya?, que las autoridades puedan referirse a situaciones que puedan individualizar a estas personas, ¿ya? Es un principio que tiene un sentido de protección, evidentemente, porque al ingresar al sistema de refugio se presume que pueden estar siendo efectivamente perseguidas por agentes del Estado en sus países de origen por motivos ideológicos, políticos, etcétera. Entonces la información que nosotros podemos entregar respecto de la individualidad de las personas está restringida por este principio de confidencialidad. Correcto. Se entiende entonces que no se puede entrar en los detalles para su identificación por esas razones, pero sí la información en términos generales se confirma que hay 10 solicitudes, ¿no es verdad? Eso es lo que nos acaba de decir ahora. No las podemos individualizar. Claro, no las podemos individualizar, pero podemos decir que son 10 solicitudes. Ahora, también yendo un poquito más atrás para que el público que nos escucha también pueda entenderse más en detalle, ¿cuál es la diferencia de una solicitud, por ejemplo, de refugio o de asilo? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, es prácticamente lo mismo. Normalmente asilo es como la institución de la protección internacional. El instrumento que nosotros tenemos hoy día para, de alguna manera, dar asilo a las personas es el refugio. Tenemos una ley de refugio, tenemos un procedimiento establecido y tenemos esa instancia, y lo que están solicitando, lo que vienen a solicitar las personas al Servicio Nacional de Migraciones, normalmente, en esta figura es el refugio, ¿ya? Por otro lado, ¿ya?, la Ley de Extranjería y Migración estableció una figura específica, ¿ya?, asociada al asilo, que tiene que ver principalmente con el asilo diplomático. Esto es una persona que, estando en el extranjero, ¿ya?, concurre a una embajada, por ejemplo, chilena en otro país y solicita la protección internacional, ¿ya? Ese procedimiento podría calificar de asilo, pero lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país, lo que ocurre día a día en el Servicio Nacional de Migraciones, son solicitudes de refugio principalmente. Ahora, la consecuencia de una y otra es la misma, es que el Estado chileno se compromete a otorgarle protección a las personas en función de que están siendo perseguidas por motivos políticos, ideológicos, por pertenecer a algún grupo, tener una religión, etcétera. ¿Y qué implica la protección? Básicamente, 1, la confidencialidad, y 2, el principio de no devolución. Vale decir, las personas no pueden ser devueltas o expulsadas de su país de origen, ¿eh? Esa es como la figura, la institución de la cual estamos hablando. Estamos conversando con Luis Eduardo Taller, director del Servicio Nacional de Migraciones del Gobierno. La vocera dijo hace algunos momentos que hay estas 10 solicitudes de refugio de deportistas cubanos, que mientras tanto se les ha otorgado una visa de refugio por 8 meses para el cumplimiento de los procedimientos correspondientes. Y en la información que ustedes han compartido, durante este gobierno
345 personas de nacionalidad cubana solicitaron refugio y a la fecha no se ha otorgado a nadie dicha condición. ¿Por qué es esto? ¿Se les ha rechazado la solicitud o está todavía en trámite? Claro, algunas han sido rechazadas y otras están en trámite. Es importante poner en contexto también estas cifras. La ley de refugio en Chile existe desde el año 2010. Desde ese entonces se han recibido 6.600 solicitudes de personas de nacionalidad cubana y desde ese entonces, desde el 2010, se han otorgado solo 5. ¿Ya? Esto también se condice con el hecho de que en total las solicitudes de refugio desde el 2010 a la fecha suman 30.000, un poquito más, 30.000, y se han otorgado 815. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando una persona ingresa ya una solicitud de refugio y es acogida a trámite, se inicia un proceso que tiene una entrevista personal con la persona, de presentación de antecedentes, donde se analizan a fondo los fundamentos que tiene la solicitud, ¿ya? Lo que ocurre muchas veces con el refugio es que recibimos un número muy importante de solicitudes que no tienen fundamento. Vale decir, personas que llegan al Servicio Nacional de Migraciones, dicen, yo, digamos, me están persiguiendo en mi o quiero solicitar refugio, tengo una situación compleja en mi país, y luego en la entrevista, por ejemplo, declaran que vienen en realidad por motivos económicos, porque buscan trabajo, que en realidad no han sido amenazadas ni perseguidas en su país de origen. Entonces, en el marco del análisis del proceso, ¿ya?, se va demostrando que las solicitudes son, lo que podemos decir, infundadas o son manifiestamente infundadas, y eso hace que se rechacen o hace que la recomendación que vaya a la subsecretaría sea de rechazo. O sea, muchas personas, ven en el refugio un resquicio, por decirlo así, para regularizar su situación migratoria, ¿no? Ya, y en ese sentido tienen que tramitar una visa, que es lo que corresponde. O sea, una vez que en ese sentido corresponde, si es que la razón es económica, es rechazada, ¿ya?, a la persona, si es que ha tenido un ingreso regular al país, se le da un plazo de 30 días para que solicite una de las visas que están, digamos, vigentes en nuestra normativa, y en el caso de aquellas personas que están en situación irregular, se le rechaza. Cuando se le rechaza, se le inicia el procedimiento sancionatorio correspondiente por el ingreso irregular. Le quería preguntar, Luis Eduardo, estamos conversando con Luis Eduardo Talle, director del Servicio Nacional de Migraciones, que cuando hablamos de Cuba hablamos de una realidad bastante bien delineada, en que todos tenemos claro que hay un régimen, que es un régimen autoritario, digamos que sus ciudadanos carecen de muchas libertades que se dan, por ejemplo, en nuestro país. En el caso de los deportistas se les retiene el pasaporte, viajan con pasaporte oficial, que también les permite un tiempo de estadía más corto, que, como han dicho en los mismos testimonios, no han podido trasladarse en metro como los deportistas de otros países, sino que son permanentemente vigilados y trasladados en buses. Entonces todo va configurando una situación de opresión y de falta de libertades, en que desde el sentido común, yo sé que las instituciones del Estado no trabajan con otros criterios, digamos, no necesariamente el del sentido común, sino con criterios objetivos, tienen que objetivar los criterios. Pareciera que estas personas se quieren quedar en Chile escapando de un régimen precisamente abusivo y que coarta sus libertades. En ese sentido, un refugiado cubano es distinto a un refugiado ucraniano. Cada refugiado tiene su particularidad, ¿no? Cada persona que solicita refugio tiene su particularidad dependiendo del país del que proviene, pero en el fondo yo creo que usted me entiende de lo que estamos hablando. O sea, como que enfrentemos es la condición de la persona que proviene de Cuba y decide quedarse en Chile. ¿Qué se puede decir de eso? Sí, los antecedentes que se revisan para calificar de recomendable o no recomendable una solicitud de refugio son aquellos donde la persona, ya, en el caso a caso, pueda demostrar que tiene un temor fundado de regresar a su país porque su vida está en peligro por su idea, por su religión, por pertenecer a un grupo, etcétera, y que haya también experimentado situaciones concretas respecto de, objetivas respecto de esa situación. No se podría hacer como
una generalización al respecto. El análisis que se realiza acá en el servicio, en la Secretaría Técnica, tiene que ver con los antecedentes que las personas pueden presentar, y efectivamente esos antecedentes tienen que estar debidamente fundamentados. Y por eso está el procedimiento tan claramente establecido en la norma. Aquí no tenemos mucho margen para la arbitrariedad ni para la discrecionalidad. Uno tiene digamos, las causales claramente expresas en la ley. El procedimiento también está claramente descrito en la ley, y es por eso que tenemos digamos, nosotros este proceso de que una vez que las personas ingresan una solicitud que ha acogida a trámite, se le otorga una visa de 8 meses, ¿ya? Que ya tiene los elementos de la protección. O sea, ya las personas que han ingresado la solicitud están regidas bajo el principio de no devolución y de confidencialidad, mientras se evalúa su caso bajo el supuesto de que eventualmente podrían ser potenciales sujetos de refugio. Entonces, tenemos un procedimiento fundado donde se analizan los antecedentes, la verdad, caso a caso. ¿Y no qué tipo de antecedentes? Uno tenga una nacionalidad, necesariamente o automáticamente se le va a poder otorgar refugio. Tiene que ocurrir el proceso de evaluación, y por eso es importante también entender que el proceso está normado, que no es una cosa ni de voluntad política, ni una cosa de definiciones como generales. Es una resolución que tiene que estar fundamentada en los antecedentes del caso a caso. Ya, voy a algo más específico, director, porque pregunto si de pronto eso que usted explica muy bien y que está determinado, ¿no es verdad? Igual tiene algún margen de interpretación. Se lo digo de la siguiente manera, a ver si me logro expresar bien. Lo que señalan quienes conocen el tema cubano y de los deportistas en general es que un deportista que abandona su delegación cuando está compitiendo por su país arriesga la pena de hasta 8 años de cárcel si vuelve a su país al haberse constatado que trató de abandonar la delegación representante. Si eso hace un chileno afuera, por ejemplo, nosotros no tenemos, hasta donde yo sé, no tenemos eso, evidentemente, ¿no? Aquí, no sé, si Martina Bail va a competir afuera y no quiere volver, bueno, no la vamos a meter presa aquí en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, ese solo hecho de que exista, ¿es interpretable? Me refiero, Cuba puede decir, bueno, es que esta es nuestra legislación, pero nosotros desde nuestro punto de vista, a mí me parece evidentemente, yo creo que a todos nos parece que eso atenta contra la libertad y una ley opresiva. Entonces, ¿existe allí una margen para una interpretación como eso o no? No, es ese que usted señala, Ramón, es un ejemplo del tipo de antecedentes que se evalúa en el proceso de refugio, pero es un antecedente que se tiene que evaluar sobre la base de un análisis del contexto del país de origen. No basta una declaración X hecha por la prensa, sino que hay que hacer el análisis real respecto de la situación de cada persona que está solicitando el refugio. O sea que es un antecedente que efectivamente va a estar a la vista. Normalmente las solicitudes de refugio se analizan también los antecedentes del país de origen, y por eso está muy bien regulado. Aquí hay primero una etapa que realiza el servicio, que es la Secretaría Técnica, que emite un informe, ¿ya? Con la entrevista, con los antecedentes del país de origen, con la normativa, etcétera, y esa instancia, ese informe va a una Comisión Nacional de Refugio, que se llama, que la componen representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio Interior, ¿ya? Después de esa segunda comisión se ratifica o no el informe hecho por la Secretaría Técnica, y eso va a la Subsecretaría de Interior. La Subsecretaría de Interior vuelve a revisar los antecedentes y el subsecretario tiene que emitir una resolución fundada de otorgamiento o no. Luego ese otorgamiento puede ser recurrido ante la justicia, vale decir, los elementos, como decía al principio, para la arbitrariedad o para la discrecionalidad, son muy acotados y para lo interpretable, puesto que finalmente, si es que hay una disconformidad respecto a la resolución, se puede recurrir evidentemente a los tribunales de justicia. Para mí lo que me interesa transmitir también, Carolina y Ramón, es que el proceso no es ni de un día para otro, ni de una semana a otra, sino que es un proceso que toma su tiempo, que evidentemente como se espera, hay muchas solicitudes de refugio hoy día que se están evaluando y que no vamos a tener ciertamente una respuesta mañana o pasado mañana respecto a las solicitudes que han ingresado hoy día, porque además
nosotros recibimos 15, en promedio, 15 solicitudes ingresamos al día. Y Director, esas se van acumulando, se van analizando, se va entrevistando a la gente, entonces es un flujo que está entiende. permanentemente ahí. Director, se me acabó el tiempo, pero muy corto. ¿No hay una excepcionalidad a la ley 20.340 desde el punto de vista administrativo? Me explico, una potestad que tenga, por ejemplo, el presidente de la República o delegado en algún ministro que pueda exceptuarse los procedimientos que usted nos acaba de explicar. No, la única autoridad facultada para conceder o aprobar una solicitud de refugio es su secretario de Interior sobre la base de este informe técnico. No es como ocurre, por ejemplo, con la nacionalidad por gracia, ¿no es cierto? Que el Congreso puede aprobar, como ocurrió con el atleta cubano, ¿no es cierto?, Ford, que se le otorgó la nacionalidad, y con otros muchos de deportistas y personas destacadas que se le ha otorgado. En este caso, el refugio es una institución que está perfectamente regulada y que no depende de la voluntad política ni del presidente, ni de un ministro, ni de nadie, sino que es una resolución fundada de su secretario Interior que se emite sobre la base de este informe técnico del Servicio Nacional de Migración. Le agradecemos al director del Servicio Nacional de Migración, Luis Eduardo Taller, esta conversación con nosotros aquí en la radio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Chao, buenas tardes.